de la esperanza no fue suficiente para contener la soberbia del héroe. La historia que nos arrastra hoy a la oscuridad más profunda es la del rey Teseo de Atenas y su indomable compañero, Pírito, hijo del impío rey Ixión. Su amistad fue sellada con un pacto de sangre y locura, un juramento que los llevaría a desafiar a los mismos dioses. ¿Cómo empezó todo? Su primer encuentro fue una prueba de fuerza. Pírito, para medir el valor de Teseo, robó su ganado en Maratón. Cuando Teseo salió a perseguirlo, en lugar de luchar, quedaron tan impresionados el uno por el otro que juraron amistad eterna. Este vínculo, nacido de un conflicto, se torcería hasta convertirse en una alianza para la profanación. Tras la muerte de sus respectivas esposas, Hipólita y Fedra para Teseo e Hipodamia para Pírito, estos hombres se encontraron solos y con un vacío que solo lo divino podría llenar. Decidieron, en su arrogancia, buscar esposas entre las hijas del mismo Zeus. Primero, se apoderaron de la joven Helena de Esparta, quien todavía era una niña, jurando ayudarse mutuamente en cualquier empresa, sin importar el peligro que entrañara. La echaron a suertes y le tocó a Teseo, quien la ocultó con su madre en la fortaleza de Afinas. Pero la locura de Pírito lo llevó a desear una meta imposible. Desesperado por encontrar una esposa de linaje divino, Pírito consultó al oráculo de Zeus en Dónoda. La respuesta fue un sarcasmo divino, un eco de la soberbia de su propio padre, Ixión, quien había intentado seducir a Hera. El oráculo le preguntó: ¿por qué no vais al Tártaro y pedís que Perséfone, la esposa de Hades, sea la novia de Pírito? Pírito, cegado por su deseo, no entendió la burla. Tomó ese consejo como una orden divina, una bendición del Padre de los dioses. Su objetivo era la Dama de la Muerte, la hija de Zeus, y en su suprema arrogancia creyó que era el oráculo. Le había dado la bendición, pues había dicho que Perséfone es la más noble de mis hijas. Arrastró a Teseo, atado por su juramento, espada en mano, a través de la entrada trasera del inframundo. Una caverna tenebrosa en el Tenaro Laconio. Se disponían a cometer el asalto más profano jamás imaginado, el Tártaro. No es un infierno de fuego fácil de imaginar, es un abismo de terror insondable, un pozo cósmico de bronce que ni siquiera el sol radiante alumbra. Como lo describe el poeta Hesíodo, un yunque de bronce que cayera desde los cielos tardaría 9 días y 9 noches en llegar a la tierra, y otros 9 días en caer desde la tierra hasta el fondo del Tártaro. Es el aposento de la funesta noche, envuelto en la niebla densa y fría, el lugar donde los titanes fueron encerrados tras su guerra contra los Olimpos. No es un lugar para los mortales. Teseo y Pírito penetraron en ese dominio, resonante de lamentos y sombras. Cruzaron el río Aqueronte, pagando el lóbulo al barquero Caronte. Sortearon a Cerbero, el guardián de las 3 cabezas. Quizás distrayéndolo con pasteles de miel, como era costumbre, finalmente llamaron a las puertas del sombrío palacio de Hades, el señor del inframundo, el poderoso Aidoneo. No se enfrentó a ellos con fuego y furia, sino con una astucia gélida y paciente. Sabía perfectamente a qué venían. La noticia de su descenso se había extendido por su reino como un susurro helado. Hades, cuya entrada estaba guardada por un perro terrible y despiadado, escuchó con calma la increíble petición de los mortales. No mostró cólera, sino una falsa cortesía, una máscara de hospitalidad. Les invitó a pasar y a sentarse, a descansar de su largo viaje. ¿Cómo podrían 2 héroes de tal fama, acostumbrados a la hospitalidad sagrada, sospechar de un simple asiento? Se sentaron en el trono que se les ofreció, sin recelar nada. Fue la última acción que realizarían como hombres libres. La trampa se cerró. Ese trono resultó ser la silla del olvido, un objeto maldito, del que es imposible levantarse. El Tártaro ya tenía nuevos prisioneros, no por la fuerza, sino por el engaño. En el instante en que sus cuerpos tocaron la piedra, aquella
aquellos dos reyes sintieron el frío del bronce en la roca, fusionándose con su propia carne. La silla del olvido se activó. El asiento maldito se convirtió inmediatamente en parte de ellos mismos, de modo que no podían levantarse sin mutilarse. Estaban vivos, pero esclavizados a la materia muerta, músculos y piel entrelazados con la roca infernal. Su mente, aún consciente, se llenó de un terror que superaba cualquier batalla. El tormento comenzó de inmediato, supervisado por la tríada que hace temblar al cosmos, las criaturas que viven en el erebo y son más viejas que el propio Zeus. Las erinias o furias se abalanzaron sobre ellos, Tisífone, Alecto y Mégera, nacidas de la sangre de Urano, con serpientes por cabellera y cuerpos negros como el carbón y alas de murciélago. Azotaron a los héroes con sus látigos de escorpiones. Alrededor de ellos silbaban serpientes enroscadas y los dientes del cerbero le mordían sin cesar, mientras Hades, el rey infernal, les contemplaba con una sonrisa torva, disfrutando de su justa venganza. 4 años pasaron en esa agonía, pero para Teseo y Pírito, cada instante fue una eternidad de dolor y humillación. Su insolencia se había apagado con la silla del olvido. El castigo de Pírito, el instigador de toda la empresa, fue doble. Se le negó la muerte digna y se le sometió a la más cruel de las burlas psicológicas, una tortura digna de su primo Tántalo. El descenso de Heracles al inframundo, cumpliendo su 12º y último trabajo para capturar a Cerbero, trajo un rayo de esperanza a la oscuridad. El más grande de los héroes reconoció a los 2 reyes atrapados, Teseo y Pírito. Le tendían en silencio las manos, suplicando su ayuda con ojos llenos de desesperación. Heracles, movido por la compasión, pidió permiso a Perséfone para liberarlos. La reina del inframundo, quizás sintiendo lástima o respeto por su medio hermano, Heracles, accedió, pero con una condición. Solo podría liberarlos si su fuerza era lo suficiente para arrancarlos de la silla. Teseo fue el primero. Heracles lo asió con una fuerza gigantesca, una fuerza capaz de sostener el cielo, y tiró con un ruido desgarrante, como de carne arrancándose del hueso. Teseo fue liberado de la pierna, pero cuando Heracles intentó hacer lo mismo con Pírito, el rescate fue vetado. La tierra tembló amenazadoramente, el inframundo entero se estremeció, y Heracles comprendió la señal. Debía desistir, pues Pírito había sido el cerebro de aquella empresa impía y su castigo debía ser eterno. Fue dejado en la oscuridad, condenado a una frustración sin fin. Se dice que yace en un lecho dorado y entre sus miradas famélicas se presentan banquetes magníficos que la mayor de las furias le arrebata constantemente de las manos. Así paga el precio por desear a la reina del inframundo. Teseo regresó al mundo superior, pero no indemne. El inframundo le cobró una parte de sí mismo por la libertad. El intento de la liberación fue tan violento que, a pesar del inmenso vigor de Heracles, al ser arrancado del asiento, un buen trozo de su carne, parte de sus muslos y nalgas, quedó pegado a la roca. Esta cicatriz eterna, esta herida vergonzosa, se convirtió en una leyenda que buscaba explicar el físico de sus descendientes. Se decía que esa carne que se quedó pegada en la roca es la razón por la que sus descendientes atenienses de Teseo tienen unos traseros tan absurdamente pequeños. El héroe que despejó el camino de villanos y monstruos, el que se atrevió a robar a Hades, volvió al mundo disminuido y deshonrado. Su regreso a Atenas tampoco fue triunfal. En su ausencia, los hermanos de Helena, Castor y Pólux, habían invadido el Lática para rescatar y habían puesto otro rey en el trono. Teseo fue exiliado y murió en la isla de los Estiros, arrojado por un acantilado. Este es el veredicto definitivo de la justicia divina. La soberbia se paga con la humillación corporal y la desgracia perpetua. No se puede engañar ni transgredir la voluntad de Zeus. La silla del olvido y la carne del héroe pegada a la roca son el recordatorio sombrío
de que el orden cósmico siempre se mantiene. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del mito. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte nuestro próximo episodio.